Bien, mis hermanos, voy a proceder a compartir pantalla en estos momentos. Eh, Me brindan un segundito para... Amén, mis hermanos. ¿Logran ver la pantalla? Sí, Perfecto. Eh, Como podrán ver, el tema de hablar el día de hoy se trata más que nada de la justicia social y la Biblia, basado en el libro de Lucas 10, versículo 25-37, eh, donde pues nos narra la Biblia eh, cómo es que debemos reaccionar al estar frente a una sociedad en donde a diario vemos eh, tantas personas y a veces nos ponemos y nos preguntamos el, la situación de esa persona, es decir, cómo está su vida, tanto en lo espiritual, cómo es su vida en lo secular, en lo rutinario. Y pues eh, ¿cómo es que está su situación en la sociedad? Es tal vez, lo digo en el caso de que hay tantas personas que vemos que a veces eh, son necesitados. Eso también es muy típico dentro de la iglesia en sí. Y pues, ¿cómo es que debemos actuar conforme a lo que dice Dios? ¿Verdad? Em, y de manera introductoria, eh, quiero empezar. La, la justicia social es de mucha importancia, ¿verdad? Podemos mencionar que si se trata de los deberes cristianos, es decir, si podemos centrarnos en cómo la Biblia pone un énfasis especial en la compasión, justicia y en el cuidado hacia aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. Estos grupos no solo deben ser objeto de la solidaridad cristiana, sino también recibir un digno con el corazón lleno de amor y empatía. Eh, me puse a pensar hace unos días atrás, como de manera de ilustración. eh, Puedo recordar que la NASA lanzó hace muchos meses atrás a dos astronautas para la Estación Espacial Internacional. Y pues ellos, una vez que cumplieron los 8 días de estar en esta estación, hicieron su trabajo, hicieron todo lo posible para enfrentar la ingravidez y pues todo lo relacionado a el subsidio en el espacio, pero podemos ver que después eh, hubo como una especie de desperfectos con la nave en la cual ellos tenían pensado regresar a la Tierra y por esa razón no pudieron devolverse a la Tierra porque la nave empezó a dar ese tipo de desperfectos. Y pues por esa razón, ellos se encontraron en la necesidad de, de verse eh, en estos confines del espacio, en esta nueva entorno, en donde realmente podemos decir que hay, se escapa de lo que es el- lo relacionado a cómo ellos podían devolverse a la Tierra. No tenían, digamos, el pasar de los días, pasar de los meses. eh, Podemos decir que la angustia ha sido muy eh, impactante en sus vidas, por la cual ellos se han visto en la necesidad de, pues, estar en esta situación. Y pues eso
me puse a pensar sobre cuánto más aquellas personas quienes padecen realmente de necesidades. Y es que estamos hablando de personas pobres, personas marginadas, personas huérfanas, aquellos quienes sufren de opresión día tras día. Y me puse a compararlos a ellos versus a aquellas personas indigentes, etcétera, quienes a diario podemos ver entre las calles, entre los basureros, y cómo es que ellos estando en el espacio intentan luchar por sus vidas para regresar a la Tierra. ¿Y qué es lo que el gobierno o los gobiernos pueden hacer para así poder ayudar a aquellas personas quienes tienen se ven tan afligidos en sus vidas? Y es que no solo lo digo por los gobiernos, sino más bien por lo que usted y yo, amado hermano, podemos hacer para ayudar a este tipo de personas. Y es aquí donde quiero entrar a desglosar este tema. ¿Qué es la justicia social? De acuerdo al diccionario castellano, la definición de justicia social es principio que busca asegurar que todos los individuos tengan acceso equitativo a los recursos y beneficios de la sociedad sin importar sus estatus, género o religión. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia, lo que nos manda Dios, dice, mandato de Dios para cuidar a los más propensos de vulnerabilidad. Esta definición está descrita en la Biblia para referirse al cuidado de los pobres, huérfanos, viudas, sufridos, de opresión, con equidad y compasión. Y es que podemos ver que eh, el diccionario nos define que la justicia social es más que nada como eh, un estado que debe tener cada persona para que ellos puedan gozar de todos los beneficios que una persona debe gozar. En cambio, la Biblia nos dice que eh, justicia social es más que nada el cuidar a los más propensos de vulnerabilidad, como los pobres, huérfanos, viudas, sufridos, etcétera. Y pues me puse a pensar que en realidad eh, justicia social, creo que de hecho nosotros como iglesia, cada uno siempre debemos, ¿verdad?, pensar cada vez que nos, nos corresponde algo que nosotros ganamos en lo que va de nuestra vida, nuestras quincenas. eh, Siempre debemos recordar a los necesitados. Siempre debemos tenerlo presente en nuestra oración, porque eso es justo. Supongo que si nosotros eh, nos da hambre todas las veces y comemos y pues nos saciamos necesidades, así es personas afuera que también están teniendo ese problema en sus vidas por tantas razones. Y es que el pecado ha sido una de las principales razones por la cual su aflicción. Y por eso nosotros, amado hermano, debemos siempre eh, pedir en oración por este tipo de personas para que Dios enmiende sus vidas, para que Dios pueda eh, traerlos a la iglesia de alguna u otra forma y que así ellos puedan recordar que está Dios sobre todas las cosas. Eh, Me tomé la molestia de buscar diversas definiciones de marginados, pobres, sufrido de opresión, huérfanos, viudas, y pues el diccionario lo expresa de esta forma. Marginados, personas excluidas o apartadas de la sociedad, viviendo en situaciones de vulnerabilidad y falta de acceso a recursos y oportunidades. Pobres, aquellos que carecen de los recursos básicos para satisfacer sus necesidades esenciales como comida, vivienda y salud. Sufridos de opresión, personas sometidas a abuso o control injusto por parte de una autoridad, grupo o sistema que limita su libertad y derechos. Huérfanos, niños o personas
que han perdido a uno o ambos padres, quedando en una situación de vulnerabilidad y dependencia. Viudas, mujeres que han perdido a su esposo y que pueden enfrentar dificultades económicas y sociales debido a esta pérdida. Eh, de acuerdo a estos significados, podemos nuevamente regresar a nuestro tema principal, que es la justicia social, obviamente de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y cada una de esas definiciones me, me puse a pensar que si en nuestras vidas nosotros alguna vez lográsemos ver este tipo de personas, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos con ellas? ¿Las dejaríamos a la intemperie? Eh, ¿Esto le hablaríamos a estas personas de Dios? ¿O simplemente dejaríamos que la injusticia por, por tantas o diversas maneras eh, se simplemente pues haga de la suya con cada uno de estos tipos de personas? Y una vez que leí las definiciones, pues me di de cuenta de las diferencias de cada uno y pues también, eh, sobre todo pensando ya internamente en la iglesia, eh, sabemos que hay tantas situaciones que pueden ocurrir, como en el caso de las viudas, eh, hermanas viudas dentro de la iglesia, y nosotros jóvenes, si viésemos alguna hermana viuda en la iglesia, eh, ¿cuál sería nuestra reacción hacia esa hermana? Deberíamos ayudar a aquella hermana a no apartarse del camino, eh, no dejando que la situación en la cual la hermana se encuentra sea un impedimento para que esta persona pueda seguir adorando a Dios. Eh, de igual forma, para con los hermanos de escasas necesidades, eh, ¿qué podríamos hacer con este tipo de hermanos dentro de la iglesia? Supongo y creo que siempre el grupo de jóvenes es el grupo que siempre debe estar animado a poder ver eh, si existe alguna forma de poder ayudar a estos hermanos de escasas necesidades. Y es que esto, creo que una vez que nosotros pasamos por lo que es la ofrenda y todo lo demás, y siempre es bueno recordar que también las necesidades que podrían tener estos hermanos siempre pueden ser atendidas con el debido cuidado. Si pues obviamente programamos y hacemos este tipo de actos para que así los hermanos que están internamente en la iglesia con necesidades puedan también sentir esa hospitalidad, de acuerdo a lo que dice la Biblia principalmente, y que así ese hermano pueda sentirse acogido para que de esa forma el hermano no se aparte o que no se sienta menospreciado. Eh, También en cuanto a los marginados, eh, sabemos que si nos vamos a un ámbito externo, o sea, en la sociedad, afuera, cuando salimos, sabemos que hay muchas personas quienes a veces están a los alrededores de las iglesias o que simplemente se acercan para, ya sea pedir comida o para manifestar que si puedes ayudar a aquella persona. eh, lo que debemos hacer siempre, en vez de excluir a esas personas, como tal vez lo haría la sociedad, como lo harían las grandes empresas eh, multimillonarias que tienen obviamente ese potencial para poder apartar a ese tipo de personas fuera de, obviamente, del entorno laboral. Lo que nosotros deberíamos hacer en todo lo caso es eh, estar siempre presto a poder ayudar a aquella persona que se encuentra en esta situación. Y lo digo porque esto es una forma en la cual nosotros podemos demostrar ese afecto hacia esa persona eh, y sobre todo haciendo valer de que la persona
es valiosa para Dios. Eh, entonces, podemos ayudar a la persona de tantas formas, de tantas maneras, y pues de esa forma tal vez si esa persona lograse recuperarse o salir de aquel estado en el cual se encuentra, esa persona pueda regresar a la iglesia y decir gracias, porque fuimos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, esa representación para ayudarle en su vida y así también en su vida espiritual. Así que eh, los pobres, marginados, viudas y aquellos que sufren opresión y el contexto según la Biblia muestra una preocupación constante por los pobres y los desfavorecidos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se establece que el pueblo de Israel debía cuidar a los pobres. Jesús también subraya en los evangelios la importancia de cuidar a los pobres, marginados, etcétera. La historia del buen samaritano señala que Jesús responde a una pregunta de un experto de la ley sobre cómo heredar la vida eterna a través de la parábola del buen samaritano. El relato subraya el principio fundamental del amor al prójimo, no limitado por barreras étnicas, religiosas ni sociales. Y aquí vemos un entorno muy interesante de cómo es que Jesús, a través de una parábola, le enseña a un experto de la ley qué es lo que debemos hacer para con el prójimo. Y es que Jesús, a través de la parábola, a través de la narrativa que utiliza Jesús como su forma de predicar, le dice a a este experto de la ley y le habla sobre lo acontecido. Pues le habla sobre el caso del levita y también pues le habla en cuanto al sacerdote que pasaron ambos eh, a la intemperie de lo que lo que había acontecido al judío, que era el que estaba golpeado, malherido por los ladrones que le vinieron a saquear. Y es como cuando él, pues obviamente pasaron ambos desapercibidos sobre él, cómo es que vino el samaritano, estando en un contexto totalmente diferente a lo ocurrido, se apiadó de este y pues socorrió por él, le ayudó e incluso le cuidó hasta que este, pues obviamente pudiera nuevamente valerse por sí mismo. Lo mismo lo dice Jesús sobre lo que debemos hacer, pues obviamente, para con este tipo de personas. Eh, debemos estar preocupados constantemente por los pobres. Eh, debemos mostrar, ¿verdad? Porque desde el Antiguo Testamento, pues, se habían dado tantos casos de pobreza, etcétera. Y el mismo Jesús creo que en una ocasión mencionó que siempre habría pobres. Eh, era algo que obviamente no podría negarse. Entonces, pues, el hermano obviamente que tiene eh, un salario un poco más robusto, por decirlo en pocas palabras, siempre debe velar por aquellas personas quienes tal vez no lo tengan y, y de esa forma pues pueda lograr haber una equidad y de esa forma pues también la hermandad dentro de la iglesia pueda fluir de una forma como lo haría Jesús para con nosotros hoy en día. Y entonces, amado hermano, también nos dice que, ¿verdad? Eh, los evangelios muestran mucho a los pobres, marginados, etcétera. Si es que, pues, obviamente, le damos un vistazo a la Biblia aparte del buen samaritano, todo lo que ha ocurrido, que siempre se le debe poner atención a ese tipo de personas, porque ellos también, ¿verdad?, son de mucha importancia. Y nos sigue diciendo, ¿verdad? Eh, los pobres, marginados, viudas y aquellos que sufren opresión en el contexto según la Biblia
Como bien decía, el libro de Lucas 10, capítulo 20, perdón, versículo 25 al 37, nos habla del buen samaritano. Y ya creo que muchos conocemos la historia en el relato que ocurre. Un hombre viajero de Jerusalén a Jericó es asaltado, golpeado y dejado medio muerto en el camino. Varios personajes, un sacerdote y un levita, pasan de largo sin ayudarlo. Y quiero detenerme un momento aquí porque hay tantas personas a diario que son como este tipo de personas que cuando salen de sus trabajos o cuando van, pues obviamente a un lugar a otro y ven a otros en necesidades, pues existe un despilfarro tal vez de parte suya para con este tipo de personas dejarse lujosidades, eh, pues obviamente la, la satisfacción pues hace más de la persona. Y pues obviamente se ignora a este tipo de personas cuando van de un lugar a otro. Y eso mismo que ocurre aquí en el contexto bíblico. Allá el sacerdote y el levita, pues ya con una diferente posición, pasan de largo sin ayudar a aquel malherido en el camino. Y pues de esa forma podemos ver que ya ahí existía lo que le llamamos la negligencia, el poco me importa hacia mi prójimo, pocas palabras. Em, Esto, tal vez el simple hecho de que ellos pues no tenían, no estaban en la necesidad de aquella persona en esos momentos, no estaban en los zapatos de aquella persona en ese momento. Y por esa razón no les hizo tal efecto el poder compadecerse de aquella persona en ese momento, por la cual ellos simplemente pasaron de largo, pasaron desapercibido, y esta persona pues queda totalmente en el suelo sin ayuda en aquel momento. Pero a pesar de ser, o sea, obviamente, como dicen, personas de fe, de conocimiento de la ley, sin embargo, pues obviamente era la actitud de aquellas personas y, y pues obviamente era el, su acción, era lo que hicieron. Más sin embargo, vemos que el samaritano, considerado por los judíos en la época como un enemigo, se detiene y muestra compasión. Muy extraño, muy sorprendente. ¿Cómo es que un samaritano, considerado por los judíos un enemigo, puede mostrar compasión sobre un judío? Y lo digo porque entre los judíos y los samaritanos habían grandes indiferencias. La indiferencia era en cuanto a la adoración que se daba en aquel entonces, que uno del otro pues, era más que nada en cuanto al Pentateuco, pues, el otro le gustaba adorar a su forma, etcétera. Y, y este tipo de variaciones entre, este tipo de polémica entre uno y el otro, hizo que se hicieran, pues, obviamente, disputas, etcétera. Pero dice la Biblia en cuanto a la parábola, el samaritano se apiadó del judío, vino a socorrer al judío que estaba malherido. Y pues, como dice, no solo cuidó al herido, sino que lo llevó a un refugio y cubrió los gastos de su recuperación, demostrando una justicia que va más allá de la simple obligación legal o religiosa. Es una justicia activa, inclusiva y desinteresada. Cuando tú en verdad tienes a Dios en tu corazón, amado hermano, a ti no te va a molestar poder desprenderte de ti mismo para ayudar a tu prójimo, porque también es algo que Dios nos manda que hagamos, que debemos cuidar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y pues por esa razón, eh, el simple hecho de que, como dice la Biblia, el samaritano logró eh, tener esa compasión, sentir ese remordimiento por aquella persona en esos momentos, pudo ser muy valioso y significativo para la vida de este judío, en la cual nos narra la parábola que en efecto, pues, esta persona pudo recuperarse y pues eh, demostrando ya más allá todo lo relacionado
a las indiferencias que obviamente tenían entre aquellos. Pues la enemistad de los samaritanos y los judíos, la enemistad, como decía antes, entre los samaritanos y los judíos, tiene raíces históricas y religiosas profundas. Esa división comenzó a gestarse después de la división del reino de Israel en dos partes, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Tras la muerte del rey Salomón, alrededor del año 930 a.C., causas principales de la enemistad, diferencias religiosas, los samaritanos y los judíos compartían raíces comunes, ya que ambos grupos descendían de las tribus de Israel, pero tenían diferencias en cuanto a la adoración de Dios. Mientras que los judíos centraban su culto en el templo de Jerusalén, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, cerca de Siquem, y afirmaban que allí debía adorarse a Dios. Muy interesante ver las diferencias de aquellos en aquel entonces, ¿verdad? Que si los samaritanos mm, tenían pues más que nada su forma de oración personalizada y los judíos también, obviamente, ¿no? Y, y cómo es que no querían el contacto de porque como vivían relativamente cerca uno del otro, tenían eh, una zona transitada en que venían los judíos, si no me equivoco, para con los samaritanos, ¿verdad? Y, y cómo es que no querían evitar el contacto de uno con el otro, pues obviamente por las diferencias y todo lo demás, ¿verdad? Pero lo cierto es que eh, esas diferencias en cuanto a la oración de Dios eh, centraban obviamente su propia perspectiva de cómo adorar a Dios. Eh, ¿Verdad? Los samaritanos también aceptaban solo el Pentateuco, ¿verdad? Mientras que los judíos aceptaban tanto el Pentateuco como los demás libros del Antiguo Testamento, lo que acentuaba más la división. Más tarde, cuando los judíos del Reino del Sur regresaron del exilio en Babilonia, alrededor de los años 538 a.C., encontraron que los samaritanos habían establecido su propia comunidad religiosa en la región, y los judíos veían a los samaritanos como mezclados y herejes debido a su origen y prácticas religiosas. A lo largo de los siglos, los samaritanos y los judíos se consideraban mutuamente como enemigos y competidores religiosos. Las tensiones eran tan fuertes que en la época de Jesús, los samaritanos eran vistos por los judíos como impuros y como una amenaza para la pureza religiosa del judaísmo. Aquí vemos, ¿verdad?, que los samaritanos y los judíos se consideraban mutuamente como enemigos y pues obviamente habían fuertes tensiones entre ellos, que si los samaritanos eran vistos por los judíos como impuros, obviamente por la forma de adorar y, y bueno, todo eso no que se daba entre ellos. Pero lo importante es cómo Jesús describe que el samaritano, a pesar de todo esto, él pudo realizar una acción que sobrepasaba todo este confrontamiento entre aquellos. Y, y lo hizo de una forma, si podemos ver la situación, eh, tal vez los otros dos hombres pudieron haber hecho lo mismo, pero simplemente no era lo que buscaban. Mas, sin embargo, aquel samaritano, pues sí se tomó la molestia de poder observar más allá de todo esto. Y tal vez sí él pudo ponerse en el lugar del judío y vio la necesidad de aquella persona y pues incluso pues tal vez esa acción pues le brindó todavía aún más al samaritano como un crédito como para decir eh, no te preocupes por la situación, yo te voy a ayudar. Sé que es entre las creencias de uno con el otro, hay pues
tantas cosas de qué hablar, pero no importa eso, sino lo que a mí me importa es ayudarte y que tú puedas levantarte de esto y así pues hacer valer lo que es correcto, lo que es justo y pues obviamente así poder contribuir a lo que se le diríamos la justicia social. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros hoy en día, amado hermano. Si nosotros pudiéramos ayudar a la sociedad a poder mejorar el tema de los pobres, eh, el tema de los niños huérfanos, el tema de tantas formas, a los niños huérfanos hablarles de Dios, incentivarlos con clases bíblicas, que participen en la iglesia, a los pobres obviamente realizar campañas, giras médicas, eh, donde podamos llegar a aquellas personas y, y se le puede, ¿verdad?, brindar ese auxilio de tantas formas para que así esa persona pues pueda reconocer, no por interés, ¿no? O sea, no estamos hablando de, ay, que porque la iglesia tiene los recursos, yo voy a ir a la iglesia, eh, hablando en el caso de los pobres. No es por eso, sino más bien porque existe la necesidad, necesite la necesidad de que Dios opere en tu vida y que así tú puedas llegar a la iglesia a ser salvo de igual forma. Entonces, hay tantos hermanos en la iglesia que esto tal vez vienen por interés, pero el interés no es lo que en verdad necesita Dios, sino eh, lo que cuando uno da, uno puede dar cuando sabiendo que en verdad la persona está necesitada. Por eso es cuando, bueno, no sé si allá entre ustedes, pero acá en Panamá, cuando un hermano está necesitado, siempre se le busca el perfil al hermano para saber si en verdad ese hermano está en necesidad, para que así cuando se vaya a desembolsar el dinero que es para los santos, sabemos que la persona lo va a aceptar con ese gozo, ese entusiasmo, porque es un dinero bien invertido para una persona que en verdad necesita. Y así, pues, saber que estamos actuando en base a algo que es positivo y que es agradable. Entonces, aceptar a los marginados y personas precarias en la iglesia. eh, Jesús a lo largo de su ministerio mostró un enfoque radical hacia los marginados, recibía y trataba con compasión a aquellas personas que eran rechazadas o despreciados por la sociedad, como los leprosos, pecadores, mujeres, niños y paganos. Estos eran considerados impuros o indignos de ser incluidos en la vida religiosa de la época. Primero de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Este versículo destaca que en el cuerpo de Cristo no hay una distinción entre personas por su raza, nacionalidad o condición social. Todos son bienvenidos y valorados. Así que creo que el aceptar a estas personas eh, con dificultades económicas, etcétera, en la iglesia es algo que pues queda de nuestras manos. Y, y pues obviamente tratar a estas personas y tratar de ayudarles a que puedan salir de aquella situación de pobreza, eh, su necesidad, o sea, personas precarias, así como lo hizo Jesús a lo largo de su ministerio. Obviamente Jesús mostró una profunda compasión por aquellos rechazados en la sociedad y pues este le ayudaba a cada uno de ellos siempre eh, en su vida espiritual y en muchos casos Jesús hizo milagros con muchos de ellos para que así pues ellos pudieran mejorar su vida. Los milagros que hacía Jesús pues era porque en verdad Jesús consideraba que existía la necesidad de esa persona.
pasa con ellos, como el caso de los enfermos. Bueno, Jesús visitaba a los enfermos y hacía milagros para que ellos pudieran levantarse de su estado y pues que esa persona reconociera que en verdad Jesús había operado en su vida. Eh, También, ¿verdad? Por medio de la iglesia, creo que con un hermano con necesidades, ¿verdad? Siempre es una de las obligaciones que debe manifestar cada hermano eh, que está en la iglesia. O sea, hermanos con situaciones precarias, así como el consolidar actividades de campañas, giras médicas para socorrer tanto en ayuda espiritual y material a las personas que podrían salvar su condición espiritual. La iglesia debe siempre mostrar un interés hacia las viudas en el cuidado espiritual y material por medio de la ofrenda para los santos, en brindar una campaña incondicional, perdón, una compañía incondicional hacia la persona, sobre todo contando con la ayuda de nuestro Señor Dios. Si nosotros contamos con la ayuda de nuestro Señor Dios, lo que tenemos pensado hacer con los hermanos necesidades y aquellas personas precarias y marginadas, etcétera, vamos a lograr mucho. Considero que Dios nos va a ayudar porque estamos haciendo algo que vale la pena. Eh, las personas tal vez eh, nos miren a nosotros de tantas maneras al pensar que simplemente, eh, bueno, no es decir que la iglesia siempre está obligada a hacer eso. No, no es que la iglesia está obligada, sino es que Dios nos manda a que lo hagamos. Y por esa manera, eh, nosotros tenemos que acatar lo que Dios dice para que así, ¿verdad? Estas personas puedan saber de Dios y estar en constante mejoramiento, ¿no? En la justicia social, la iglesia tiene la responsabilidad de ser una voz para los que no tienen voz, como los pobres, los huérfanos, las viudas, los inmigrantes y los enfermos. La Biblia habla con frecuencia sobre la importancia de cuidar de los necesitados y de hacer justicia a favor de los oprimidos. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí se muestra que la verdadera religiosidad ante Dios implica un compromiso directo con los marginados, especialmente con los huérfanos y las viudas, que eran los más vulnerables en la sociedad de la época. Si bien es cierto, ¿verdad? Eh, Cuando salimos a visitar, digamos, si las iglesias pudieran hacer las visitas un poco más regulares o pues obviamente enfocarse a hacer visitas a los hermanos enfermos, creo que ahí estaríamos demostrándole al hermano que en verdad sentimos afecto por su situación y también por su vida espiritual. Eh, el tener el poder, pues obviamente defender los derechos de las personas quienes sufren es muy importante, dado que la sociedad hoy en día eh, a veces actúa de manera injusta con este tipo de personas, al rechazarlos, obviamente, tantos casos que son un poco lamentables, pero simplemente, en verdad, hay que poner todas las manos de Dios, hay que confiar en Dios de que estas personas podrán lograr, pues, mejorar sus estatus de vida y, sobre todo, pues, también reconocer a Dios en sus vidas. Eh, la promesa de justicia para los oprimidos. La Biblia también ofrece una promesa de que, aunque la justicia pueda prevalecer en este mundo, Dios traerá finalmente justicia para los oprimidos. Esto es un mensaje de esperanza para aquellos que sufren, especialmente cuando las estructuras sociales y políticas fallan en protegerlos.
Apocalipsis 21:4, jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa final de justicia y restauración muestra que Dios tiene un plan para acabar con la injusticia y sufrimientos en la eternidad. La Iglesia, al trabajar por la justicia social en la tierra, debe también proclamar esta esperanza futura. Y es que, eh, en verdad, Dios traerá obviamente una justicia sobre aquellas personas quienes eh, son burladores, así como lo fueron el levita y el sacerdote. Al pasar de largo sobre aquel judío malherido. Ellos también en sus vidas tendrán eh, algo de qué rendirle a Dios, porque esto tal vez es esa situación en la cual pues obviamente estaba esta persona, eh, Dios dirá al final, no, eso no es lo que agrada, no es algo positivo. Y obviamente el mismo en su palabra lo dice, que debemos cuidar a los enfermos, que debemos eh, siempre estar atentos a lo que hacen ellos, ¿verdad? Para que así, de esa forma, esto pueda haber equidad. Eh, y pues también está que la iglesia pues debe trabajar arduamente para que se haga la justicia social y pues así también aceptar más que nada a esos hermanos dentro de la iglesia. Eh, yo recuerdo una vez que estaba yo dentro de la iglesia y pues había llegado un tipo de persona de este tipo, de este índole, con necesidades de esto, necesidades, me refiero a necesidades personales, ¿verdad? Perdón. Y cuando esta persona entró al edificio, eh, esta persona parecía desamparada. Eh, no tenía, pues, no tenía recursos para alimentarse, no tenía recursos para subsistir. Y pues lo que hicieron los hermanos cuando esa persona entró, de una vez lo interceptaron eh, y, y le dieron la bienvenida. Bienvenido a la iglesia de Cristo. Lo sentaron a una banca para que escuchara la palabra de Dios, pero si no me equivoco, le ofrecieron un vaso de agua y pues algunos hermanos tal vez mostrando incomodidades y etcétera por la situación o digamos, el estado de aquella persona en el auditorio en ese momento. Eh, de todas maneras, estaba el deseo de los hermanos en atender a esta persona para que él, pues obviamente, escuchara una porción de la palabra de Dios y que él pudiera nutrir su vida espiritual y pudiera aprender y reconocer que la iglesia estaba eh, la salvación. Pero una vez que esa persona, pues, escuchó todo lo demás, se levantó y se retiró del local. Eh, Tal vez muchos pensaron que lo volverían a ver porque fue muy amigable, porque llegó, se sentó, tomó lugar asiento y todo lo demás a pesar de su situación, pero no volvió. Y ya no quedaba de los hermanos de la iglesia, quienes le dieron el hospedaje, que lo abrigaron para que entrara a la iglesia, sino más bien era propio de la misma persona quien se sumergió todavía aún más en su situación y no quiso salir de ahí. Entonces, gracias, hermano.
Entonces, pues, como ha ocurrido, ¿verdad? Em, Esta persona se retiró del local y se fue y no regresó más. Muchos tal vez pensarían que por el gesto del vaso de agua eh, pudo haber sido la razón de su acercamiento a escuchar a Dios. Em, Probablemente afuera hacía mucha calor y simplemente quiso pasar para evitar esa calor y todo lo demás, pero en realidad podemos ver que esto, Dios eh, buscó la forma de actuar en su vida y tal vez aquella pequeña semilla que esa persona pudo escuchar en aquel momento pudo haber germinado después con aquella persona, a tal punto en que tal vez esa persona decida regresar otro día, en otra ocasión y pueda quedarse y decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser una mejor persona, no quiero estar más así como estoy, sino más bien quiero aceptar a Dios y mejorar mi forma de vida. Entonces, la Biblia nos manda a aceptar aquella tipo de personas para que así ellos puedan tener, ¿verdad?, una esperanza de vida en Dios. De igual forma, la visita de nuestro Señor Jesucristo ha podido responder al gran poder de Dios, no solamente en aquella muestra de compasión hacia los más necesitados, sino también que la cuida de cada uno de nosotros, haciendo salir el sol y permitiendo la lluvia caer por su misericordia. Es la esperanza de vida eterna, así que de esta manera los que están cansados y cargados deben dirigirse a Él para que Él les compadezca. La Biblia nos habla sobre los deberes cristianos, es decir, el actuar en amor y bondad para con las demás personas, no omitiendo a las personas con escasez, dado que la iglesia busca la manera de obedecer a Dios y sobre todo en base a nuestras acciones como cristianos. Siempre debemos medir nuestras acciones como cristianos, dado que esto lo dice el libro de Romanos 12 en adelante, que nos habla en cuanto a los deberes cristianos. Y es que el ser hospitalarios, el llorar con los que lloran, el gozarse con los que gozan, el, ¿verdad? Esto, mostrar esa simpatía con este tipo de personas, pues es algo que nos aqueja a cada uno de nosotros como cristianos que somos, ¿verdad? Y hacer lo que haría Jesús cuando estuvo en la tierra, en el cual pues él pues visitaba a este tipo de personas y, y pues como bien diría Jesús mismo, seguirle a él, depositar nuestras cargas si estamos cansados y débiles, para que él nos compadezca, ¿verdad? Y creo que ese debería ser el sentir de cada uno de nosotros para con ese tipo de personas de igual forma. No podemos atacar a las personas marginadas tal vez por su apariencia repulsiva al estar cerca del edificio de oración, sino más bien la iglesia debe estar abierta para recibir a esas personas. Cuando los hermanos de la iglesia se resignen a realizar sus funciones, en base a esto se debe corregir y tomar iniciativas para ayudar a estas personas, en especial si se trata de un hermano con necesidad. Romanos 12 en adelante nos habla sobre los deberes cristianos, el cual debemos acatar para servir a Dios. Dios nos manda a actuar hoy para hacer valer la salvación que es para todos. Como conclusión, amado hermano, la justicia social en la Biblia nos llama a ver a los pobres, huérfanos y marginados no como invisibles, sino como hermanos y hermanas dignos de amor, respeto y dignidad. Es un llamado urgente a la acción, a hacer la voz de quienes no pueden hablar, a transformar el dolor en esperanza. La verdadera justicia no espera, actúa, sana y abraza, porque en cada ser oprimido vive la imagen de Dios que lucha por la liberación y la restauración de todos. La Biblia nos desafía a no conformarnos con una fe que solo mira, sino a ser agentes de cambio, contribuyendo a un mundo más justo. No es suficiente
con esperar un futuro mejor. Debemos ser parte de esa transformación, buscando justicia para los oprimidos en cada paso que damos. Muchas gracias.